Antes que todo, el martes no hay clases, sabían, ¿no? Sí. Es 25 de mayo, así que vamos a perder una clase, pero bueno, igual nos vamos a más o menos al día, ¿sí? O sea que no creo que perdamos, que nos desemparejemos con los otros grupos. Habíamos quedado el martes, estábamos tratando de ver lo de la circunferencia, lo del arquito. Sí. Y como que quedaba medio dudoso. No me acuerdo, en este grupo creo que era que me habían dicho que si poníamos los dos puntos se formaba un ángulo recto. Yo seguí probando y no se me formó el ángulo recto. O sea, con el ángulo recto no llegaba a la circunferencia, ¿sí? Ese caso era un caso particular. Justo con el arco que teníamos se podía, pero por ejemplo con esta porción de arco no se puede. A ver, estuvieron revisando lo que hicimos, les quedó claro, lo volvemos a repetir, a ver si el concepto queda un poco más firme. Porque yo lo saqué por mediatriz. Claro, lo hicimos por mediatriz, pero había muchos chicos que no lo entendían. Por eso preguntaba. Dijimos que lo íbamos a volver a retomar y lo íbamos a volver a explicar para ver si quedaba más claro. ¿Está bien por mediatriz, Cari? A ver, el problema... quizás no sea tanto el problema de cómo lo resolvemos, sino que entiendan por qué lo resolvemos de esa manera. Nosotros tenemos un arquito y tenemos que trazar toda una circunferencia. Entonces lo que tenemos que pensar es en el concepto de qué es una circunferencia. Una circunferencia es un conjunto de puntos que están todos a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. ¿Sí? Un conjunto de puntos equidistantes de un centro. Yo hago algunos. ¿Cuántos puntos tiene una circunferencia? ¿Infinitos? Infinitos, infinitos puntos. Bien, entonces, el concepto de la definición de circunferencia es ese. Son todas la misma distancia. Y las distancias a los puntos las marcan los radios. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Dedito para arriba? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Entonces, como tenemos este problema, tenemos un pedacito de circunferencia y no podemos trazar el radio porque no sabemos si yo trazo, a ver, un segmento de acá para acá, no sé para dónde voy a trazarlo y para dónde va a estar el centro. No puedo hacer eso. Entonces pienso en el concepto de que yo sé que todos los puntos de este arco van a estar a la misma distancia del centro. ¿Sí? Que ese es el concepto de circunferencia. Entonces, si yo hice eso, voy a buscar algún punto, elijo dos cualquiera de estos. No voy a usar todos estos, ¿sí? Porque si no es muy poco visible. Elijo dos, elijo cuatro, no importa. Yo sé que hay otra figura geométrica que también puedo lograr encontrar un punto a la misma distancia de estos dos. ¿Sí? Este es un punto que está a la misma distancia de estos dos, a la misma distancia de estos dos, para encontrar el centro. Entonces acá yo sé que si dibujo otra cosa, otra figura geométrica, voy a saber, a ver, vamos a dibujar la mediatriz de este segmento. La mediatriz de este segmento es una recta perpendicular a esta en su punto medio. Entonces yo
dibujo perpendicular, no, mediatriz. Entre este y este. Me lo hizo entre otro punto. Cuando la máquina hace lo que quiere, bien. Esta es la mediatriz entre estos dos puntos, de este segmento que determinan esos puntos. Entonces yo sé que todos los puntos de esta mediatriz van a estar a la misma distancia de esos dos que yo elegí en el arco. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Entonces, yo por cualquiera de estos puntos podría trazar podría usarlo como centro de circunferencia, y yo sé que esa circunferencia va a pasar por los dos extremos del arco, pero no me va a pasar por el arco que yo necesito. Entonces, ese punto no me servía, tiene que ser por otro lado, bueno, pero así podría buscar infinitos lugares dentro de esa mediatriz hasta que llego a encontrar el centro de este arco. No puedo estar así probando. Entonces voy a pensar otra herramienta, otra forma. Si esto de la mediatriz me sirvió para pensar un punto que esté equidistante de estos dos, puedo elegir otros dos puntos. Y lo voy a hacer más grande. ¿Ahí esté mejor? Sí, ¿no? Elijo otros dos puntos. Trazo la mediatriz de estos dos puntos. Ops. Entonces, de estos dos puntos, todos estos puntos van a estar a la misma distancia. Y acá vemos la intersección entre dos conjuntos. Yo tengo un conjunto de puntos que equidistan, otro conjunto de puntos que equidistan, pero el único punto que va a estar a la misma distancia de los tres puntos que elegí en el arco va a ser este. ¿Sí? Porque yo primero elegí dos y después elegí otros dos. Entonces, el único punto que va a estar a la misma distancia de los tres que elegí va a ser este. Hago el radio con cualquiera de los puntos, ¿sí? Y si quieren, oculto el segmento para que se vea mejor. ¿Ven que coincide bien? Sí. Bueno, ahora quiero que me digan qué duda quedó. Si se entendió esta explicación, dándole otro enfoque a partir de la circunferencia, no sé. Los profes siempre tendríamos que tener herramientas para explicarlo con palabras distintas. Hay veces no encontramos. ¿Sí? Yo odiaba a los profesores cuando yo les decía, profesor, no entendí. Ah, ya te explico. Y me usaba exactamente las mismas palabras para explicarme y yo seguía sin entender. Entonces, una de mis metas era tratar de buscar otros caminos, y a veces es difícil. Sí, pero la verdad que eso de que te digan, porque aparte las mismas palabras usaban, era horrible. Bien. Veo caras, algunas, pero no se entendieron. Sí, profe, yo entendí. Sí, profe, yo entendí. Bueno, Sí, sí. sí, Natalia. Bárbaro. Bueno, entonces, esto lo podemos pasar. Perdón que les pregunte así, pero bueno, cuando les veo la cara, por lo menos con la cabeza que me dicen que sí, uno se queda más tranquilo. Bien, entonces este ya estaba. Ahora sí, vamos a ver qué lograron ustedes con los rompecabezas. Natalia, no te oigo. ¿Tenés el audio apagado? No. ¿Ustedes le escuchan a Natalia? Hola, ¿me escuchan ahora? No. Ahora sí, ahora sí. No. Ahora sí. Decía que
sí, que entendí. Lo que pasa es que cada vez que habilito el micrófono tengo 3 perros y baja alguien del ascensor y no se me escucha nada. Está Pero bien, sí, no hay entendí, problema. gracias. No, de nada. Está bien. Bueno, ¿pudieron hacerlo del rompecabezas? ¿Formaron las figuras? Si ustedes no formaron la figura, yo no puedo avanzar dando clase. Qué rotundo, ¿eh? Seguro que sí, el profesor saca de la galera algo y sí. Bueno, voy a hacer trampa. Voy a compartir, ¿sí?, ejercicios de alumnos de otros años. Hay quien se tomó el trabajo, lo dibujó en una hoja y me lo mandó por mail. Ah, ¿Sí? Se puede. Esto, con estas 3 piezas forma un paralelogramo, un rectángulo que era la pieza original, el triángulo que es el que está como ejemplo, el romboide, que Natalia me preguntaba si lo podía dar vuelta, y sí se puede, y el trapecio. yo hice algo así, profe. Lo que pasa es que lo que le preguntaba fue porque primero lo hice, no sé si se llega a ver, lo Sí, hice sí, con color, así como el dibujo que le mostraron, como pero este. después al hacer el romboide tuve que darlo vuelta, que era Sí. eso lo que le preguntaba. Sí, 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 Ve sí, que sí. queda de un lado la hoja que usé en Las blanco y del rayitas otro lado, escrito, claro, sí. Sí, perfecto. sí. Sí, perfecto, Pero sí se antes de puede. hacer esto, me di cuenta que lo había hecho mal, porque agarré, como estaba en el trabajo, una promoción, a ver si se ve, espere. No se debe. No, una promoción de comidas. Ah, ¿Se qué ve? bueno, sí, se ve. Pero cuando lo armé, claro, del otro lado, era de color naranja. Está Y bien. cuando lo ¿Y? armé me di cuenta que me quedó igual. Y cuando lo hago en hoja blanca, ahí me di cuenta que, claro, en los colores de los dos lados eran muy parecidos. Entonces, yo al formar este tipo romboide, no me daba cuenta que tenía un naranja de un lado y del otro y un lado. rojo del otro. Claro. Cuando lo Está hice bien. en blanco, por eso le pregunté, ahí sí. Sí se podía. Está bien, perfecto está. Porque tenía la misma, supuse que, o sea, tengo las mismas superficies, que era lo que, ¿no? Sí, ahora vamos a ver Bueno, no es del mismo lado en el papel, pero... Ahora vamos a ver algo de las áreas. Sí, 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 Sí. está perfecto. Gracias. Sí, porque el área del triangulito de un lado o del otro, el área va a ser la misma. Claro, pero en este se ve bien. En ese se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, bien. Se podían haber hecho más figuras de las que están hechas acá. ¿Sí? Ustedes hubieran jugado. ¿Es este? ¿Sí? Hay quien lo hizo, por ejemplo, no cambió el color, pero hizo un paralelogramo. Este es otro paralelogramo. La pieza chiquita está acá y acá está la pieza chiquita. O sea que si ustedes hubieran podido seguir jugando con el, o como con el Tangram, este es un rectángulo, pero no es el de la pieza original. Las piezas están puestas en otra ubicación. Acá tenemos el romboide como lo tenía Natalia. claro. Y acá tenemos... Profe, si hubiésemos... Perdón. Sí, dale. Te escucho. Si el rectángulo lo hubiésemos hecho un poco más grande, ¿era más fácil para darnos cuenta o por más que tenga el tamaño que tenga, todas esas figuras se podrían haber hecho? Y eso es de acuerdo a cómo... Sí, todas las figuras se pueden haber hecho, sí, sí, sí. Porque las piezas tienen una relación entre sí. Claro. ¿Sí? Están ubicadas de tal manera... A ver, espérate. Yo me las dibujé acá. Así era, ¿no? Ahí yo me acuerdo. Yo lo hice chiquito y por eso me cuesta agarrarlo. Están ubicadas de tal manera que los dos catetos de este forman la hipotenusa de este. Entonces,
Sí, a ver, eso de acuerdo a cómo vos estés acostumbrada a manipular, que te resulte más fácil o más difícil hacerlo más grande o más chico. ¿Sí? No hay problema. Lo que pasa que, bueno, depende cómo lo pongan, pueden armar diferentes figuras. Esto es un trapecio y este es otro. Ven que ubicaron la pieza chiquita acá en el medio. Entonces, como, a ver, el cateto menor del triangulito este coincide con el mayor de este. Eso también son cosas que ustedes pueden ir observando cuando arman las figuras. ¿Sí? Esto vendría, no sé, no es un trapezoide. Pero acá tenemos otros tipos de triángulos, no solamente el que estaba dado en la figura. Bueno, la idea era que ustedes lo hicieran y ver qué podían encontrar. Claro. Sí, a mí cuando lo hice más grande me resultó más cómodo para trabajar. Sí, está bien. Que cuando lo había hecho con este folleto del restaurante que nos habían dejado. Lo mismo me pasó con el del cubo. Primero lo pensé en chiquitito para buscar con los 12 fósforos porque estaba en el trabajo y cuando es como que ¿Vos más trabajás? grande uno lo ve mejor. ¿Trabajás o haces cosas de geometría? En los intervalos, digamos. No digamos nada. Yo no voy a decir nada, al contrario. Está bueno. Cuando empecé con esto, con colores, yo tengo una nena y nada, se puso al lado mío con papel glacé. Lo que pasa es que por eso preguntaba, por ahí más grande, o con una cartulina, o una hoja 3 de colores más. Con una cartulina es más fácil, sí, es más fácil. Claro. Pero bueno. Bueno, no, por nada. Ustedes sigan intentando y si tienen alguna otra forma nueva, la compartimos con todos. ¿Qué les parece? Porque yo no vi ninguna producción de ustedes. Quedamos así. Bueno, vamos a hacer una cosa antes de... Una consulta. Sí, dale. A mí no me salió el paralelogramo. Lo estaba mostrando recién y no llegué a visualizar. Ahora te lo muestro de vuelta. Había dos en este dibujo paralelogramos. Mira. Acá. A ver, el uno tiene el cateto mayor con la hipotenusa de este. ¿Sí? No, así. Y después, el pedacito chiquitito, estoy armando un rectángulo. A ver si es así. Tendría que ser. Ahí yo estoy haciendo lío, mira. Ahí. Ahí. Sí. Un paralelogramo está armado con el cateto mayor del triángulo más grande, la hipotenusa del mediano, y ves que me queda este lado oblicuo, tengo que ver cómo pongo este para que me quede oblicuo de la misma. Ay, muy chiquitito el mío. Oblicuo de la misma manera. Ahí hice un trapecio. Si lo doy vuelta así, hice un paralelogramo. ¿Se ve lo que tengo acá? Sí. Esta es una de las posibilidades. A mí el trapecio me salió distinto. A ver, no sé si igualmente entiendo que es un trapecio. A ver, tenemos que pensar, ¿qué necesitamos para que sea un trapecio? Tiene que tener dos lados paralelos. Si los tiene, no hay problema. Si no, sería un trapezoide. Te veo la cara, el dibujito no. Acá. Ahí sí, ahí está perfecto, ahora sí se ve. El de abajo parece un triángulo. Por ejemplo, me costó, en realidad es el romboide, pero dado vuelta. Ah, pero o sea, yo veo dos piezas en cada uno, me falta ver la otra. A ver, acá arriba. Sí. Hice el triángulo. El triángulo, sí. Perfecto. Acá abajo. Ahora se ve bien el romboide. Sí, se ve bien. Y acá abajo me quedó el trapecio, digamos. Es un trapezoide eso.
Un trapezoide, exacto. Porque no tiene los lados paralelos. Claro. Y bueno, atrás tengo el rectángulo, que bueno, eso ya lo mostraba. Era la forma original, está bien. Pero cuando hagas el trapecio, también tiene que tener los lados paralelos. ¿Dónde quieras, eh? Ajá. Ok. ¿Ves? Este es un trapezoide. Ese es un trapezoide. Este y este son paralelos. Espera. Ok, Este, bueno. y este me quedaba así, ¿sí? Espera. Se me cae. Me cuesta manipular con las piezas chiquitas, ¿sí? Y este, completo el lado, ahí se ve, completo el lado de abajo derecho, paralelo al de arriba, y los dos lados son oblicuos. Esto en este caso es un trapecio isósceles. ¿Sí? Te muestro, a ver el de acá abajo. Este es un trapezoide, y este de acá tiene este lado paralelo a este, y estos lados oblicuos, y este también. Las bases son paralelas, y los lados son oblicuos. ¿Sí? Apagaste el micrófono, Elizabeth. No te escucho. Ahora. No, digo que estoy viendo que había muchas formas de armarlo, y yo me estuve mareando buscando la forma. No, a ver, no hubo el año pasado mucha gente que armara tantas figuras. Yo lo guardé, lo archivé cuando me lo mandó, la chica me lo mandó para preguntar, y yo lo archivé porque había hecho muchas más de las que se pedían. O sea, las mismas figuras quizás, cambiando de posición las piezas. Se nota que estuvo trabajando bastante, pobre, ¿sí? Y acá encontró otros tipos de triángulos. Bien, no se los mando porque este trabajo era más completo, tenía un montón de ejercicios que yo había pedido en ese momento. ¿Sí? Acá hizo lo de los fósforos, también un montón de cosas. Bueno, a ver. Lo que yo quiero que hagamos ahora entre todos es repasar un poquitito esto de que me dijeron que las áreas combinaban, no combinaban. Entonces, a ver, algo que sí o sí van a tener que enseñar en secundario son las áreas de los polígonos. Hay que ver si sabemos las áreas de los polígonos. ¿Cuál es el área del rectángulo? ¿Cómo la calculan? Base por lado. Por altura. Base por altura. ¿Saben por qué o lo saben de memoria? Yo lo sé de memoria, profe. Sí, mi amor. Todos lo saben de memoria, por eso. Bien, lo vamos a tratar de ir analizando, a ver si es más fácil después que quede incorporado. Así no nos acordamos nada de memoria, porque algún día nos falla la memoria y no sabemos cómo calcularlo. Este sería un rectángulo común, ¿sí? Vamos a aproximar. Buah, me fue la mano, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí. El rectángulo, ¿se acuerdan cuando dividimos la hoja y la plegamos y formábamos cuadraditos? Bueno, este rectángulo está dividido en cuadrados. Cada cuadrado de 1 centímetro de lado. Entonces, generalmente le decimos base a lo que está apoyado en el renglón y altura al otro. Puede ser al revés, yo puedo dar el rectángulo, lo puedo tener así o lo puedo tener así, depende cómo lo escriba. Igual elegimos un lado de base y el otro de altura. Bien, si contamos, acá voy a tener 3 cuadraditos. Sí. Suponemos que tenemos 3 centímetros. Bien, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Entonces tenemos una base de 5 y una altura de 3. Y ustedes automáticamente lo que hacen es 3 por 5, 15. ¿No?
La base de Sí. 5, la altura de 3. ¿Y esto de qué viene? Si yo tengo un cuadradito de 1 por 1, tengo un área de 1 centímetro. Entonces yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cuadraditos. Este es el área que yo voy a calcular del rectángulo. Por eso hacemos ese cálculo de base por altura, porque dividimos la figura en una unidad de área. ¿Está? Lo mismo me pasa en el cubo. Yo voy a tener 3 unidades por 3 unidades. Este cubo es de 9 cuadraditos o de 9 unidades cuadradas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende por qué hacemos base por altura? Sí. Bien. Ahora, esta es la primera. Vamos a hacer, en base a esta primera, la deducción de por qué hago base por altura en el paralelogramo, en el triángulo, en el rombo, en el romboide, en el trapecio. ¿Sí? Bien. Entonces, en base... Nosotros partimos de un rectángulo y lo que vamos a hacer es al revés. Le corto un pedacito a este rectángulo, un triangulito, y ese mismo triangulito se lo pego del otro lado. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Entonces, a mí me va a quedar esta figura, esperen que borro todo. ¿Dónde está el rectángulo? Si yo supiera cuál es. No. Bueno. Ahí está. ¿Sí? Del rectángulo que yo tenía, corté un triangulito de acá, lo pegué del otro lado y me quedó un paralelogramo. ¿Sí? Porque digamos que este lado que yo tenía acá va a quedar paralelo al desplazar, al trasladar el triangulito. Entonces, por eso voy a poder decir que el paralelogramo también va a tener en la misma área la base por la altura, y la altura va a ser este segmento que era el lado del rectángulo. ¿Le queda claro con el dibujo o no? Sí, profe. Bueno, porque me maté haciendo dibujitos, pero a veces no. Bien, este sería el paralelogramo. Que me quedó igual, o sea, tengo el rectángulo y tengo el paralelogramo. Bien, ahora vamos a tratar de pensar el área de un triángulo. El área del triángulo la saben todos. ¿Cómo es? Sí. Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. ¿Y por qué? Yo sé que la del rectángulo es base por altura. Y la del triángulo, si yo trazo una diagonal, los triángulos que voy a obtener van a ser exactamente iguales, van a ser congruentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado algo de congruencia? Si yo tengo los 3 lados congruentes de un triángulo, los triángulos van a ser congruentes. Este lado va a ser igual a este porque es del rectángulo, este lado va a ser igual a este porque es del rectángulo, esta es la diagonal, es el lado común. Estos dos triángulos tienen los 3 lados congruentes, por lo tanto, son congruentes. Y si yo tenía el área del rectángulo como base por altura, esto va a ser, la del triángulo va a ser base por altura dividido 2.
la pueden calcular a partir del triángulo, que en este caso me dio a partir del rectángulo, que me dio un triángulo rectángulo, y qué pasa si yo trazo la diagonal de un paralelogramo. ¿Puedo deducir acá el área del triángulo? Y en principio sí, porque si el área del paralelogramo también es base por altura. Exactamente. El área del paralelogramo va a ser base por altura. Yo voy a poder calcular, supónganse, que esta es la altura del triángulo y la altura del paralelogramo. Puedo usar cualquier altura en un triángulo, pero bueno, no importa. Este sería la altura del triángulo y la altura del paralelogramo. Y la base puede ser exactamente esta. Como tengo dos, si lo ven acá, dice base por altura dividido 2. ¿Sigo? Sí, profe, no. ¿Quieren que siga con la otra figura? Bueno, a ver. Sí, profe. Bueno. Yo quiero saber, ahí está. Bien, había apretado tantas cosas que... Bien, tengo un rombo. ¿Alguien se acuerda el área del rombo? Acá vieron, ya no la puse. Me quedan 5 minutitos. Después seguimos con otro Zoom. Yo se los mando. Acá no tengo que trabajar con las diagonales. Sí. Trabajo una diagonal mayor y una menor, ¿no? Sí, con esto era. Diagonal mayor por diagonal menor. ¿Y quedaba así? Había que dividirlo por 2, ¿no? ¿Por cuánto? ¿Por 2? Bueno, vamos a ver por qué. Suponemos que tenemos este rombo adentro de un rectángulo. ¿Sí? Entonces, este triángulo, acá me quedaron formados 4 rectángulos. ¿Sí? Entonces, cada triangulito de acá va a ser igual a cada triangulito de adentro. Claro. Este va a ser igual a este va a ser igual a este y este va a ser igual a este. Entonces, si yo tengo que el área del rectángulo es base por altura, yo puedo pensar que estas diagonales son congruentes a esta diagonal a esta base y esta diagonal a esta base, porque puedo demostrar que yo estoy formando un rectángulo grande acá, estoy formando un rectángulo acá. Por lo tanto, las diagonales del rombo van a ser paralelas y congruentes con los lados del rectángulo. Entonces, la diagonal mayor, en este caso va a ser la altura del rectángulo, la diagonal menor va a ser la base del rectángulo. Por eso, estoy diciendo, ups, acá me quedó, que el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor y dividido 2 porque tengo duplicados todos los triangulitos. Claro, si no estaría el dividido 2, te queda como si fuese un rectángulo. Claro, hay que sacar la mitad de los pedazos, claro, los pedacitos que me quedaron. Claro. ¿Sí? Esto es para que no nos acordemos de memoria y lo podamos poder deducir. Me pasaría lo mismo con un romboide. No lo dibujé, pero me pasaría lo mismo porque me voy a tener 2 triangulitos chiquitos y 2 triangulitos grandes. El área del romboide también es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. ¿Sí? No sé si cuando vayan a explicárselo ustedes a sus alumnos, que tengan que hacer algún trabajo, por ahí les pueden explicar para que no estudien de memoria.
Y si no, eso se puede cortar en papel, llevarlo también. A lo mejor manipularlo con papel también los ayuda. Claro, ¿sí? o por ahí con colores que sean bien distintos. Con colores distintos. Siempre la visualización... Sombreados para que se visualice mejor. Sí, sí, siempre la visualización ayuda muchísimo. Bueno, ¿Puedes acá repetir? sí, escucho. ¿Podrás, por favor, repetir por qué el rombo tiene esa área? ¿Por qué tiene esa área? Bien. Claro. Yo puedo inscribir el rombo adentro de un rectángulo, ¿sí? Sí. Entonces, me quedaron divididos, si yo trazo las diagonales del rombo, me quedaron divididos en rectangulitos más chiquititos. Habíamos dicho que si yo trazo la diagonal del rectángulo, de este rectángulo chiquitito, ¿por qué me marca así? Estos dos triángulos son congruentes. ¿Sí? ¿O no? Sí, perfecto. Sí, sí. Este con este también son iguales. Sí. Este con este también y este con este también. Entonces yo voy a tener 8 triángulos. 4 del rombo y 4 que están afuera, en el rectángulo que no son del rombo. ¿Sí? Entonces tengo la mitad de los rectángulos. Ahora, como cuando se me apague sigo con el otro. Como el área del rombo es base por altura, ¿sí? Va a ser base por altura. Y si vos te fijas en la construcción, la diagonal mayor va a ser paralela y congruente a la altura del rectángulo. Y la diagonal menor va a ser paralela y congruente a la base del rectángulo. ¿Sí? Entonces, suponete que vos tendrías base por altura en el rectángulo, ¿sí? Y como tenés los cuadraditos, los triángulos duplicados, le pondrías dividido 2, pero en realidad esta base va a ser la diagonal menor del rombo,